Cuando pensamos en Crepúsculo, lo primero que pensamos es que es un romance adolescente, con un triángulo amoroso y un toque sobrenatural. La historia sigue a Bella Swan, una adolescente que se muda a Forks y se enamora de Edward Cullen, un vampiro. Sin embargo, si cambiamos la perspectiva y miramos los eventos desde los ojos de su padre, Charlie Swan, la historia tiene un giro completamente diferente. Lo que para Bella es un romance, para Charlie es una historia de terror. Así que en este video les voy a contar toda la historia desde la perspectiva de Charlie y vamos a analizar toda su experiencia. Charlie Swan es un hombre reservado, protector y tranquilo. Como oficial de Forks, su trabajo es mantener la paz y el orden en una comunidad pacífica. Pero lo que no sabe es que todo va a cambiar cuando su hija vuelva a vivir con él. El misterio y lo sobrenatural van a crecer en Forks como nunca. Pero empecemos desde el principio. Bella Swan llega a Forks y se reencuentra con su padre. Charlie enfrenta la dificultad de reconectar con su hija, y para él este reencuentro representa una segunda oportunidad para formar un vínculo entre padre e hija. En lo personal, los dos se parecen bastante, así que logran convivir tranquilos. Pero todo cambia cuando ataques y muertes comienzan en el pueblo. Charlie se pone a investigar y deja mucho tiempo a Bella sola, lo cual le preocupa. Insiste en que salga con gente, incluso le pregunta sobre chicos, pero Bella insiste en que le gusta estar sola y que en eso se parecen. Todo cambia cuando Bella tiene su primera cita con Edward. Charlie se preocupa como un padre normal y trata de intimidarlo. Pero todo va a cambiar cuando al final de la cita, Bella llega bastante enojada a casa y se quiere ir del pueblo. Charlie está bastante confundido y lo que no sabe es que un vampiro cazador quiere asesinar a Bella, así que ella tiene que escapar y se ve obligada a inventar una excusa. Obviamente Charlie desconoce todo esto y está bastante confundido porque al hacerle preguntas a su hija, esta le da muy poca información. Charlie insiste en que se quede. Claramente no quiere perder a su hija de nuevo y le dice que pueden compartir más tiempo juntos y cambiar algunas cosas. Pero Bella le dice lo peor que le puede decir. Va a escapar ahora, si no va a quedar atrapada como le pasó a su madre. Algo que realmente le llegó a Charlie y lo dejó destrozado. La situación empeora cuando Charlie recibe una llamada del hospital, donde le cuentan que Bella sufrió un accidente, donde cayó por las escaleras y se estrelló con una ventana, sufriendo varias lesiones. Nunca supo qué pasó realmente para que Bella decidiera irse como lo hizo. En Luna Nueva todo empeora. Bella cumple 18 años y va a festejar con los Cullen, pero llega a casa con una venda en su brazo. Muchos accidentes en poco tiempo, pero Charlie trata de encontrarle un sentido y pensar que es solo un accidente, decidiendo creerle a su hija. Cuando Edward Cullen desaparece repentinamente de la vida de Bella, Charlie lo ve como el fin de un romance adolescente, algo que aunque doloroso es bastante normal. Pero lo que sigue no es normal en absoluto. Bella, su hija, se derrumba por completo. Durante meses, Charlie es testigo de algo que lo llena de impotencia. Su hija, que siempre fue fuerte e independiente, parece perder la voluntad de vivir. Bella deja de hablar más allá de lo necesario. No come bien, no duerme, y las noches de Charlie se llenan de los gritos desgarradores de su hija mientras tiene pesadillas. Él no sabe qué hacer. Intenta convencerla de buscar ayuda profesional, pero ella no quiere. En el fondo, Charlie empieza a preguntarse si alguna vez entendió realmente a su hija. Cuando Bella empieza a salir con Jacob Black, Charlie siente un alivio. Jacob parece ser una influencia positiva, alguien que pueda ayudarla a superar el vacío que Edward dejó. Pero al final, Bella se escapa del país para buscar a Edward, el chico que desapareció de la nada y le rompió el corazón a su hija. La situación sigue empeorando porque hay un asesino suelto y mucha gente muerta. Charlie realmente está preocupado, y lo que no sabe es que Bella está metida en todo esto y en grave peligro. Desde el principio, Charlie no oculta su preferencia por Jacob Black. A diferencia de Edward, Jacob es abierto, amable y parece traer algo de alegría a Bella. Aunque respeta la relación de su hija con Edward, no puede evitar sentirse incómodo con este chico, especialmente después de los eventos de Luna Nueva. Sin embargo, el drama entre Bella, Edward y Jacob lo desconcierta. La tensión entre los dos es bastante evidente, y Bella parece incapaz de tomar una decisión clara. Charlie, por más que lo intente, no logra entender por qué su hija está tan profundamente involucrada en una relación tan complicada y emocionalmente desgastante. ¿Por qué no puede simplemente salir con Jacob y llevar una vida normal? Como jefe de policía, Charlie está al tanto de los extraños asesinatos y desapariciones en Seattle. Aunque las noticias indican que podía tratarse de una ola de crímenes organizada por pandillas, no hay pistas ni pruebas claras para seguir. Lo peor es que su hija está involucrada en todo esto y él ni lo sabe. Más adelante vemos que Edward le propone matrimonio a Bella y a Charlie no le gusta mucho esta idea.
Para él, esta decisión solo refuerza su creencia de que la relación con Edward no es para nada saludable. Sin embargo, Charlie también sabe que no puede detenerla. Bella es obstinada, y él teme que intentar controlarla solo la aleje más. Pero todo lo mencionado anteriormente no tiene comparación con lo que va a pasar ahora, ya que la verdadera pesadilla empieza acá. Todo parece normal. Bella y Edward se casan. A Charlie no le gusta mucho esta idea, pero respeta las decisiones de su hija, aunque por dentro está bastante destrozado. Él siempre imaginó un futuro diferente para su hija, a lo menos precipitado y más normal. Bella y Edward se van de luna de miel a un destino sorpresa, pero eso no lo sorprende ni le preocupa, hasta que todo cambia drásticamente. Recibe una llamada de su hija donde le dice que se enfermó y le agarró una especie de virus y que irá a hacerse un tratamiento muy lejos. Prácticamente Charlie recibe muy poca información y está muy preocupado. Charlie la llama pero no recibe respuestas y las pocas noticias que recibe llega a través de los Cullen, quienes le aseguran que está bien y simplemente tiene que seguir su tratamiento. Lo que no sabe es que Bella está embarazada y el feto la está destruyendo, al punto de ser irreconocible. El feto puede matarla y Bella tiene la esperanza de que Edward la pueda convertir en vampiro a último momento, algo bastante difícil. Jacob, al saber toda la verdad, se siente bastante enojado porque está viendo cómo Charlie está sufriendo por su hija. Pasan los días y Charlie no sabe nada. El embarazo de Bella pasa bastante rápido y da a luz a Renesmee. Cuando Jacob se entera de los planes de los Cullen de mudarse, cree que Charlie es la razón principal. Reacio a separarse de Renesmee, decide mostrarle a Charlie un poco del mundo sobrenatural que tiene cerca y que nunca notó. Jacob llega incluso a transformarse en su forma de lobo frente a Charlie. Charlie se sorprende al descubrir todo este mundo sobrenatural, pero decide que no quiere saber más para no complicar su vida ni la de Bella. Charlie se pregunta si Bella también es un lobo, pero Jacob le explica que no, que Bella es algo diferente. Bella, al enterarse de lo que hizo Jacob, se enoja profundamente porque esto pone en peligro a su padre. Cuando un humano sabe de la existencia de vampiros, solo hay dos opciones, ser convertido o asesinado, y Bella no quería nada de esto para su padre. Ahora que es vampiresa, Bella debe ponerse a prueba e invita a su padre a reencontrarse. Charlie puede darse cuenta de que Bella está diferente, más fría, pero ella le dice que no puede explicarle más para no ponerlo en peligro. Charlie acepta esta condición y promete no hacer preguntas con tal de tener a su hija cerca. Pero eso no es todo. Charlie conoce a su nieta Renesmee, algo que lo deja bastante confundido. Trata de hacer cuentas sobre los meses de embarazo, pero simplemente no cuadran. Edward le dice que Renesmee es su sobrina biológica y que la adoptaron. Sin embargo, Charlie se da cuenta que Renesmee tiene los mismos ojos de Bella. Aún así, decide no cuestionar la historia y respetar la decisión de su hija y Edward de mantener esta narrativa pública. Charlie sabe que su hija ahora es algo completamente diferente, pero prefiere no hacer preguntas. Todo lo que ha visto y lo poco que ha deducido lo llevan a una conclusión inquietante. Bella está ocultándole algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Cuando conoce a Renesmee, Charlie siente una mezcla de amor y desconcierto. La niña tiene los ojos de Bella, pero algo en ella lo hace dudar. Los cálculos de embarazo no cuadran, las excusas de los Cullen son cada vez más débiles, pero Charlie decide no cuestionar más. Sin embargo, lo que más lo desconcierta es cómo Renesmee parece crecer a un ritmo alarmante. Cada vez que la ve parece más alta, más madura, como si estuviera avanzando por la infancia y la adolescencia en cuestión de semanas. Algo en su crecimiento desafía las leyes de la naturaleza, pero Charlie, atrapado entre el amor y el terror, no se atreve a preguntar. Además, Charlie empezó una relación con Sue. Ella es muy calma y es bastante comprensiva, y es una presencia que lo tranquiliza en medio de toda esta tormenta y confusión. Pero lo que no sabe es que ella también está conectada con todo lo sobrenatural. Todo a su alrededor es un engaño. Todos saben la verdad menos él. Aunque sabe que es por protección y para no perder a su familia, en el fondo seguro no para de preguntarse qué es lo que está pasando. Porque la verdad, esa verdad que late bajo la superficie, es más aterradora de lo que su mente está dispuesta a aceptar. Bella está muerta y Charlie no lo sabe. Te invito a dejar un comentario contando tu opinión sobre esta perspectiva, que la verdad es bastante aterradora. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.